llamo Manuel. Actualmente tengo 23 años. Esto que estoy a punto de contar es de mi infancia, de cuando tenía 11 años. Lo que sucedió es algo que nunca pensé vivir en carne propia, ni siquiera debí acercarme a ese lugar. Bueno, contaré qué es lo que sucedió. Antes del fallecimiento de mis abuelos. Ellos vivían en las zonas rurales del Salvador, eran gente de campo. Tenían una granja, que a pocos metros les seguía un gran bosque. En vacaciones de verano mis padres y yo siempre íbamos a visitarlos. Por lo general nos hospedábamos ahí de 2 a 3 semanas, en ese transcurso mi padre y yo ayudábamos con los trabajos de la granja, mi padre ayudaba con las siembras de cultivos, en extraer agua del pozo y el mantenimiento y reparación de los establos, yo me encargaba de darle alimentos al ganado y recolectar los huevos que habían puesto las gallinas. En mis ratos libres yo y Luis, un chico de 18 años que ayudaba a mis abuelos con el trabajo. Solíamos jugar fútbol con otros chicos en el campo o montar el único caballo que teníamos, se llamaba Cherry. Mi abuelo solía contarme historias sobre esta zona, de fantasmas en pena que se aparecían en las noches, yo por supuesto no le creía, pero, eran muy entretenidas e interesantes. Solo había una regla en la casa y era no ir al bosque, ya que podíamos toparnos con algo o ese algo toparse con nosotros. Cuando estaba aburrido y no había nada que hacer, sin que nadie se diera cuenta, solía darme escapadas al bosque. En esta ocasión ya había terminado mi trabajo, mucho antes de lo habitual y estaba muy aburrido, no había nada que hacer, ya que mi padre y mi abuelo fueron a comprar una nueva pieza para el tractor, debido a que la antigua ya estaba vieja y dañada. Mi madre estaba tomando clases de costura con mi abuela y Luis estaba con una de sus tantas novias. Ahora que lo pienso, era muy mujeriego y tenía una gran adicción a los cigarros, siempre estaba fumando. Él era una mala influencia para mí, ya que me enseñaba palabras obscenas y solía jugarme bromas con sus amigos. No podía montar el Cherry, porque necesitaba que alguien me estuviese cuidando, así que decidí ir al bosque para matar el aburrimiento. Después de meterme al bosque, aún seguía aburrido, pues, ya había explorado ese lugar. Así que, me adentré más en él, para no perderme, tallé en los árboles flechas que apuntaban la salida. Pasé alrededor de 20 minutos caminando, no encontraba nada bueno. Yo quería encontrar algún animal del bosque, pero todo estaba completamente desolado, no había ni siquiera insectos, hasta que de repente un olor a putrefacción comenzó a aparecer. Cada que caminaba el olor comenzaba a hacerse más fuerte, yo solo veía al suelo para ver al animal muerto, ya que creía que se trataba de eso. De repente se escuchó el sonido de algo rechinando. Levanté la mirada y ahí estaba, una niña. Tenía un vestido negro, estaba en un columpio sujetado por una gran rama de un árbol. Era como de mi edad, ella solo se balanceaba en el columpio muy lentamente. Estaba de espaldas, no podía verle la cara. Yo le pregunté ¿de dónde era? Si cruzando este bosque en el otro lado había otra zona donde vivía gente. ¿Y si estaba cerca? Ya que dudo mucho que hubiera llegado de la misma forma que yo. Ella no respondió nada, solo siguió balanceándose. Estaba a punto de decirle por qué no respondía. Ella me pidió si podía empujarla para balancearse más alto, yo le dije que estaba bien, pero viéndolo bien, el columpio estaba muy elevado del suelo, ni siquiera yo podía subirme y mucho menos ella, así que alguien debió ayudarla a subir. Le pregunté si alguien le había ayudado a subir. Ella solo respondió si podía empujarla para balancearse más alto. Comenzaba a fastidiarme que no respondiera a mis preguntas. De repente escuché una voz que me llamaba, era mi padre buscándome, él y mi abuelo ya habían regresado. Le dije a la niña, que tenía que irme. Ella no dijo nada. Corrí lo más rápido que pude, siguiendo las flechas que había marcado antes, justo al salir me agaché y me escondí entre la maleza, para evitar que me vieran salir del bosque. Me dirigí sigilosamente hacia el establo y aparentar que había salido de ahí. Ellos se creyeron lo que les dije, que había tomado una siesta sobre la paja. Al día siguiente decidí volver a ese mismo sitio o incluso más lejos, dispuesto a cruzar todo ese bosque hasta llegar a la otra zona. Tomé la misma ruta, para mi gran sorpresa, esa misma niña aún seguía ahí en el columpio de espaldas, balanceándose lentamente. Le pregunté si venía muy seguido aquí. Ella solo respondió lo mismo, si podía empujarla para balancearse más alto.
Harto de la misma respuesta decidí ignorarle y continuar mi camino. Pasé a un lado de ella sin siquiera verla, justo después de 5 segundos, comenzó el mismo olor a putrefacción, pero, esta vez era demasiado fuerte. Sentí un gran escalofrío recorrer todo mi cuerpo, sentía que debía mirar atrás de mí. Lentamente lo hice, justo al mirar, ahí estaba era el cadáver de la niña en estado de descomposición. Una de las sogas que sostenía al lado izquierdo del asiento estaba rota de la mitad y la soga derecha había sido utilizada para colgar a la niña del cuello. Esa soga aún tenía el asiento amarrado a él. El cuerpo ya tenía varios meses ahí colgado, ya casi estaba hasta los huesos. Yo estaba paralizado del miedo. Pasaron como 5 minutos después de que pudiese moverme, simplemente retrocedía alejándome del cadáver. Traté de rodearlo. Cuando escuché un susurro en mi oído izquierdo, era la voz de la niña preguntando si podía empujarla para balancearse más alto. Sentí un gran miedo, rápidamente corrí hacia la derecha. Me di cuenta de que estaba corriendo en sentido contrario de donde venía. Cuando de repente escuché que algo caía al suelo. Escuché pisadas, algo me estaba siguiendo. Yo simplemente corrí y nunca miré atrás. Tropecé varias veces, rápidamente me ponía de pie. Las pisadas detrás, cada vez se acercaban más a mí. Y jamás me detuve de correr. Corrí alrededor de medio kilómetro. Crucé todo el bosque. Al final solo había una carretera. Corrí por la calle, los autos pasando hicieron que me tranquilizara. Después de un tiempo miré atrás de mí, no había nada. No quería regresar cruzando el bosque, así que lo rodeé todo por la carretera. Me tardé la mitad del día en regresar a la casa de mis abuelos. Debido al cansancio, estaba moribundo, mis padres y abuelos estaban demasiado molestos, obviamente no me creyeron lo que les dije, aunque mi abuelo sí lo hizo, mis padres me dieron un gran castigo. Los 2 siguientes años que fui a casa de mis abuelos fueron los últimos. 6 meses después mi abuelo falleció debido al cáncer de riñón. Esas 2 últimas veces, jamás volví a ir al bosque. Siempre trataba de no mirarlo, aunque siempre que pasaba cerca de ahí, sentía la sensación de ser observado. Han pasado 12 años desde aquello, aún no he podido olvidar el cadáver de aquella niña. Pero algo que me pregunto es, ¿quién la asesinó y colgó ahí?